Bienvenidos a Iberá Viedma, un espacio sin tiempo para compartir información y experiencias que nos ayuden a transitar el despertar de la conciencia. Hoy con la tercera entrevista a Natalia Rovira Bosch, astróloga titular de su escuela de astrología, consteladora familiar, lectura de registros akáshicos, técnicas de equilibrio del campo electromagnético, chamanismo y retiros a Bolivia. Y otros más porque como ahora sé que estás por irte a Mendoza para visitar la ciudad de Isidris o para algo por el estilo que ya nos contarás, autora del libro Las Puertas de Liberá. Hola Nati, bienvenida nuevamente. Hola Guille, gracias por esta oportunidad de conectar de esta manera. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Es que vos sos una cajita de sorpresa que tiene mucho para dar, estás siempre con mucho movimiento, si no es sacando un libro, es yendo a Bolivia, o yendo a Mendoza, o yendo a no sé, a donde te lleve el viento. Bueno, pero el motivo de la charla de hoy es tratar de enfocarnos en la escuela de astrología, que ya hace rato, no sé de cuándo empezó esto. ¿Cuándo empezaste con la escuela de La astrología? escuela abrió hace 4 años y la formación dura 3 años y medio, así que el año pasado fue la primera camada de egresadas de la escuela. Este año se egresa la segunda camada y bueno, todos los años se está abriendo un grupo y la verdad que es un proceso lindo, ¿no? Bueno. Es distinto a enseñar en grupo, a lo que yo venía haciendo, capaz que era más la consulta individual y bueno, talleres, así que la verdad que lindo, lindo proceso. Bueno, a ver, ¿cómo nos podrías contar o definir de qué es la astrología para el que no tiene ni idea? O sea, para el que no tiene, para el neófito, como yo. La astrología es una manera de entender que tuvimos la necesidad de desarrollar a medida que las civilizaciones se fueron desarrollando, ¿no? En el paso de la vida nómade a la agricultura, ya ahí apareció un poco la necesidad de tener algunos parámetros para prever lo que podía pasar. Al principio eran las lluvias, las inundaciones, las sequías, y con esta necesidad de poder prever un poco, apareció un tipo de astrología que era más mundana. Al principio la astrología trataba de asociar los eventos que pasaban en la Tierra con cosas que pasaban en el cielo. Entonces los antiguos empezaron a observar el cielo y se empezaron a dar cuenta que si había un eclipse de tal forma pasaban tales cosas y que si había tal planeta en tal lugar pasaban tales otras. Entonces en un principio lo que hicieron fue recaudar mucha información. ¿Qué pasa cuando tal planeta está en tal lugar o tal estrella hace tal cosa o el sol está en determinada posición? Con el paso del tiempo eso se fue volviendo mucho más preciso. Al principio era algo mucho más general, se puede decir. Como esta necesidad no surgió solo en la cultura occidental, sino que surgió en todo el mundo, en la humanidad de todo el mundo, la verdad que la astrología es muy amplia, tiene ramas en casi todas las culturas, con versiones interpretativas diferentes. Todos los pueblos navegantes desarrollaron mucho la astrología porque la navegación antigua usaba la interpretación de estrellas, entonces todos los navegantes ya de por sí entendían muy bien las posiciones del cielo. Entonces todas las culturas que navegaban mucho, los fenicios, los árabes, los egipcios, desarrollaron mucha astrología, ¿no? Así que bueno, ¿qué es la astrología? La astrología es un poco la manera de entender que hay una relación entre el macrocosmos o el sistema solar que habitamos y nuestra vida acá individual, que no estamos tan desconectados. O sea que por un lado, de alguna manera nos mira unidos al cielo, ¿no? Nos mira unidos al sol, nos mira unidos a la luna, nos mira unidos al planeta Tierra donde vivimos. En la carta astral, el sistema de casas representa la posición del planeta, ¿no? Y el inicio de la casa 4, el ángulo que está abajo. Acá tengo un dibujito que hice yo. Cuando nosotros miramos una carta astral,
esta flecha que va para arriba, este sería el cenit, y esta que va para abajo representa el centro de gravedad del planeta cuando uno nace. Entonces, no es solo que miramos hacia arriba, sino que también miramos desde qué lugar de la Tierra nosotros miramos ese cielo y cómo nos impacta, ¿no? Y cómo baja justamente a la Tierra. Una gran crítica que le hace la astronomía a la astrología es que nosotros hacemos cartas desde la Tierra. Y ahí como que surge una especie de confusión en que los astrólogos piensan que la Tierra es el centro del universo. En realidad, lo que estamos haciendo cuando levantamos una carta desde una ciudad, vos para hacerte tu mapa astral necesitas tu hora de nacimiento, en la fecha y el lugar, a dónde naciste. Lo que estamos haciendo es mirar desde las coordenadas geográficas a donde vos naciste, cómo llegó esa vibración del cielo, ese campo electromagnético del sol, de los planetas, en los ángulos que llegó, cómo le llegó a una persona determinada. Entonces, no es porque pensemos que la Tierra es el centro del universo ni del sistema solar, como se creía antiguamente, sino porque estamos tomando la referencia asociándola a una persona o a un país o a un negocio, a lo que quieran levantarle el mapa astral, ¿no? Así que bueno, la astrología. Tiene muchos niveles la respuesta, ¿no? Porque también ahí está esto de que la astrología no se entiende como parte de un todo, como parte de un todo que se mueve, un cielo que se mueve, un sistema solar que tiene movimientos, que tiene ciclos y que van naciendo personas que representan esas energías que están en el cielo. Eh, También podemos decir que la astrología es una forma de entender la vida, la existencia, podríamos decir en este mundo, qué significa nacer con un cielo que te representa, que de alguna manera marca tu personalidad, incluso después vemos que marca ciertos eventos que pasaron o que pasan, que también tiene información que habla de nuestro camino evolutivo en la Tierra, de cuál es nuestro propósito. La verdad que la astrología es muy amplia. En la escuela trato de dar todo lo que se puede en el tiempo que está, ¿no? Al principio tenemos una mirada que es mucho más desde el autoconocimiento, desde cómo se va desarrollando la personalidad y ahí también entendemos la diversidad. Nosotros tenemos una cultura que tiende a estandarizar, no todos deberíamos ser iguales. Deberíamos tener las mismas respuestas ante las mismas situaciones, o amar de la misma manera, o sufrir de la misma manera, o enojarnos de la misma manera. Y cuando miramos un mapa astral que raramente se repite, son todos muy distintos, ahí vemos la diversidad, ¿no? La gente con luna en Piscis siente el amor de una manera muy distinta como lo puede sentir una luna en Capricornio, por ejemplo. Partiendo de Eh, que no hay dos seres humanos iguales, más allá de que sean gemelos, o sea, a sí, veces el mismo lugar, sí, hora, fecha, padres, madres, no, totalmente, no da ninguna totalmente, garantía. sí. La idea de esta entrevista era también un poco traer un poco valga la metáfora, ¿no? La astrología o ese cielo a la tierra, al día a día, pero sabiendo que es tan complejo y tan importante, porque vos estás con una escuela de astrología trayendo también la cultura milenaria de pueblos originarios que tenían una cosmovisión impresionante, donde manejaban no solamente la astronomía, conociendo hasta los periodos de movimiento de los astros, hasta esto, ¿no? Hasta esta, no sé si por ahí estoy dando pavadas, o realmente la astrología también, desde los pueblos No, como es los mayas, cierto. como los celtas, como, qué sé yo, y yendo Sí, para sí, atrás, está bien. estás entretejiendo ese conocimiento, esa cultura, en, como decís vos, en hoy una cultura más tecnológica, más occidental, y Ujú. retomando la fuente de todo esto. Sí, ¿Cómo incorporamos nosotros desde esa desconexión que sufrió
la humanidad e individualmente nosotros dentro de esta cultura para retomar esto tan complejo de la astrología? Y primero tenemos mucha suerte, porque en realidad la astrología no pudo ser popular porque hasta hace no muy poco necesitaba ser un muy buen matemático para poder hacer un mapa astral. Hoy en día, gracias a la tecnología, nosotros ponemos los datos en un programa y no necesitas saber trigonometría esférica ni hacer los cálculos. O sea, yo aprendí a hacer un mapa a mano, soy muy buena para las matemáticas, es algo que me gusta mucho, me pareció imposible de hacer. Son cálculos muy complejos. Seguramente que si yo lo hubiera practicado 5, 6, 7 años me hubiera salido bien en algún momento, capaz que menos, pero creo que tenemos mucha suerte de que hoy está muy simplificado para nosotros, para bien y para mal, porque esa simplificación por ahí a veces uno ve que le quitó seriedad, pero también hizo que cualquiera la pueda estudiar, que cualquiera pueda tener un mapa astral en la mano. Durante mucho tiempo fue algo muy selecto, muy secreto, muy de que solo el rey tenía un astrólogo porque tenía que estar educada esa persona de una manera muy especial, era algo muy costoso. Y la Eh, verdad es que hoy la tecnología nos está dando posibilidades raras, ¿no? Qué bueno esto. De Vos sabés todo que tipo. yo asocio esto que estás diciendo con lo que una vez dijo un maestro, bueno, alguien que yo conocí que era ingeniero, pero que tenía un conocimiento espiritual terrible, que decía que la astrología, creo que si no me equivoco, creo que él lo decía así, que la astrología era una de las ciencias más difíciles y que se necesitaban varias vidas para manejarla, digamos. Tal vez por esto que vos decís, porque a lo mejor un Pitágoras podía hacerlo, o a alguien similar con esos conocimientos amplios que tenían antes, que manejaban desde los astros, la matemática, manejaban todo, la música. Y hoy, como vos decís, la tecnología te ayuda a poder concentrar todo ese bagaje de conocimientos a mano, ¿no? Tenerlos a mano. Sí, sí, la verdad que es una ayuda enorme. Eh, y después, claramente adentro de la astrología hay mucho lenguaje sagrado, o sea, incluso en las religiones que no han estado muy a favor de la astrología. Bueno, descubrí hace poco que la religión judía sí tiene mucha astrología incluida dentro de su concepto de religión. Yo no lo sabía, pero incluso en la religión católica, que tal vez es la que está más naturalizada donde vivimos, el cielo está asociado a Dios, digamos, ¿no? Claro. Nosotros tenemos esta idea de que si miramos al cielo, estamos mirando alguna conexión con lo divino. De hecho, hay mucha gente que no se identifica con la religión católica y le dice a su concepto interno de Dios universo, ¿no? Sí. Siempre entendiendo el cielo o lo macrocósmico como algo que es sagrado, como algo que inspira respeto, que inspira orden. Eh, la verdad que lo primero que pasa cuando uno estudia astrología es que inmediatamente entramos adentro de ciertos, es muy difícil no empezar a pensarse a uno mismo de una manera diferente. O sea, si de repente yo descubro, porque uno puede creer en la astrología, ponele, o no creer, pero muy distinto es vivirla y tener un mapa y empezar a entender lo que te dice, que es muy detallado, es muy específico, y cuando vas estudiando y te impacta tanto, yo lo que veo que les pasa a los estudiantes es que empiecen a entender cosas de una manera tan reveladora que inmediatamente te lleva a decir, qué loco que es esto. ¿Cómo puede ser que esto esté diciendo cosas tan exactas, tan precisas, que esté describiendo mi vida con tanta exactitud, o a mi madre, o a mi padre, o a mi pareja? Eh, Te trae más preguntas que respuestas en ese sentido, porque cada respuesta te abre a más preguntas, ¿no? Pero Eh, vos recién tiraste
algo importante, ¿no? Dijiste creer o no creer. La astrología, eso no es una ciencia. O sea, creer o no creer depende de lo que uno sabe o no sabe. Es como A la ver, fuerza de gravedad que uno puede creer o no creer, porque no la ve. era una ciencia, hoy la ciencia no la toma como una ciencia. Podemos decir que tiene cosas que podrían asociarse a la ciencia, que son, tiene un método de estudio, tiene un objeto, ¿verdad? Eh, no tiene una comprobación científica, podemos decir el por qué que la luna vaya para allá a vos te impacta de tal manera. Eso no está comprobado. Ahora, hay muchas cosas en el mundo de la ciencia que están aceptadas aunque no se sepa cómo funcionan. Por ejemplo, la gravedad. eh, durante mucho tiempo se supo que existía. Creo que hoy en día todavía no entienden bien por qué funciona. Se sabe que existe, se sabe cómo se mide. Podemos decir que la astrología no se sabe por qué. Nosotros los astrólogos tenemos nuestra explicación. O sea, cuando vos vas estudiando y empezás a analizar por qué ese campo electromagnético que existe en el cielo, la hora de nacimiento de una persona, impacta de esa forma en alguien, podemos decir, bueno, ese campo electromagnético que está naciendo, que por primera vez se desprende del campo de la madre, se imprime de esa energía, ¿no? Esa es la explicación que le podemos dar, o por lo menos que le puedo dar yo. Ahora, no hay un estudio científico que haya analizado qué pasa con el campo electromagnético de un bebé recién nacido en relación al ambiente. Esa parte no está. Todavía. Eh, lo que sí te puedo decir es que funciona. Y como muchas cosas que observamos en la naturaleza que funcionan y que tal vez no podemos explicar, para mí que funcione tiene valor. Qué sé yo. Yo no entiendo bien cómo hace una semilla para hacer crecer un árbol, sin embargo veo que plantas una semilla y nace un árbol y lo reconozco como verdad, o sea, esto pasa. Con la astrología a mí personalmente me pasa un poco eso también, ¿no? Más allá de que yo a la conexión con la astrología la sentí de muy chica, eh, esto de las vidas pasadas algo debe tener que ver, porque yo la primera vez que vi un mapa astral tenía 6 años y yo me acuerdo perfectamente lo que me pasó a mí cuando lo vi, porque fue algo muy poderoso. Eh, y es un dibujo que te acabo de mostrar, o sea, no sé si es tan llamativo para un niño. Claro. Yo entré a la casa de una tía abuela en Buenos Aires, yo no vivía en Buenos Aires, así que no iba tanto a Buenos Aires, vivía yo nací en Bariloche, y en la casa de esta tía abuela había una astróloga y tenían un mapa astral en la mesa, y yo lo vi. No te puedo explicar lo que me pasó a mí en el cuerpo y en el alma, porque fue una explosión, ¿Cuántos una años? gran emoción. 6, 6 años. 6 años. Sentí mucha emoción, sentí mucha alegría, eh, sentí que había encontrado un tesoro, no sé, que había encontrado algo, no sabía lo que era. O sea, en el primer momento, o sea, fue solamente ver una imagen. Eh, Tengo el recuerdo muy grabado porque fue una experiencia para mí muy fuerte. Fue una emoción muy fuerte que sentí en mi corazón. Y a partir de ahí le pregunté muchas cosas a esta señora y me dijo que eran planetas, qué sé yo, más o menos, no me dio tanta bola, ¿no? Eh, Ellas estaban en sus cosas, pero bueno, algo me explicó y yo a partir de ahí que empecé a decir que iba a ser astróloga. Nadie se lo tomó en serio, ¿viste? Pero bueno, después resultó. Bueno, a los 14 pude empezar a estudiar. Eh, a los 14 había un astrólogo en Bariloche que sigue enseñando y sigue teniendo sus cursos, que se llama Néstor Echarte. Él daba unos cursos de astrología en la Escuela de Arte La Llave, que es una escuela municipal, como si fuera el centro cultural de acá, pero que quedaba muy lejos de mi casa, quedaba en la otra punta tenías que cruzar toda la ciudad y ir para arriba, para arriba, para arriba. Y él daba los sábados a la mañana, ¿viste? Y yo soy muy dormilona. Y el sábado a la mañana siempre me quedaba dormida para ir.
tenía como una hora y pico de viaje porque eran dos colectivos, qué sé yo. Pero bueno, empecé a tratar de tomar clases con él. Después me pasó algo muy extraño ese mismo año, que la pediatra me mandó al astrólogo. Mi mamá fue a consultarle, la pediatra era medio, trabajaba con flores de Bach, ¿viste? Tenía así como una amplitud. Y mi mamá le fue a consultar por un tema familiar y le dijo, ¿por qué no va a hablar con la astróloga? Y la astróloga vio mi carta astral y dijo, vos vas a ser astróloga. No le dio tanta importancia al problema familiar y me empezó a dar clases, ¿viste? Así que ahí tomé clases con ella, Marcela Runge, unos meses. Eh, Después ella sintió que yo era muy chica, que tal vez tenía que pasar ciertas cosas, que madurar, que era un conocimiento que yo era muy chica para tener. Así que ahí dejamos de tener las clases y apenas yo me fui a estudiar a Buenos Aires, ya empecé a estudiar astrología formalmente y bueno, no paré, sigo estudiando. Tengo 42 años, tengo mucho por aprender. La astrología es muy grande. Hay muchos autores a través de los milenios de distintas culturas buenos, con técnicas desarrolladas. Eh, Nunca vas a terminar de estudiarlo. Es algo que uno empieza sabiendo que no va a quedar cerrado, que no es un aprendizaje que vas a terminar, No que vas a tiene llegar a fin. un lugar, ¿no? No tiene fin, no. La verdad que no. Si querés seguir estudiando forever, podés. Si querés quedarte con algunas herramientas, te van a servir y también es válido, ¿no? La escuela un poco está pensada para la gente que quiere estudiar un poco y la gente que quiere estudiar un poco más. Está pensada en módulos, pueden dejar en el módulo que quieran. Pueden decir, bueno, hasta acá yo con esto ya necesito procesarlo. Está pensada un poco así, está pensada para que puedan volver a incorporarse 2 años después en el módulo que dejaron. Así que, bueno, los primeros 2 años son bastante autoconocimiento. Eh, a finales de segundo tenemos la parte kármica que ya empezamos a ver vidas pasadas un poco y qué quiere tu alma un poquito en esta, para qué armó el circo que armó, digamos, el circo con los personajes que vamos viendo en las primeras etapas del aprendizaje. Y la última parte de la formación ya tiene que ver con cómo el cielo se sigue moviendo y también hay direcciones matemáticas que hablan de predicciones y eh, de cosas que tenemos que ir viviendo, de procesos que tenemos que ir pasando, ¿no? Y esa parte también es un poco loca. Para el que quiera empezar, y que le interese la astrología y tenga este prejuicio de decir, no, yo no estoy a la altura, o no voy a entender, o es demasiado para mí, o qué sé yo, no sé, todos los boicoteos que nos hacemos con prejuicios a veces absurdos. ¿Cómo, cómo puede hacer tanto el que vive acá en la comarca, en Viedma, como el que nos esté escuchando desde, no sé, Bariloche, desde España o de donde sea, para arrancar con la escuela? Y acá en Viedma se cursa de forma presencial, las clases quedan grabadas también, así que si alguien no la pudo ver, la puede ver grabada, queda guardado un mes. Y también hay alumnos que lo hacen por videollamada desde otros lugares. La verdad que yo trato de ser simple para explicar, a veces no me sale, pero es mi intención. Estoy armando para que sea más fácil, porque una de las cosas que yo siento que son un poquito desafiantes de la escuela es que al principio hay que incorporar muchos símbolos, ¿no? O sea, es importante para que después veas un mapa y puedas entender algo, que sepas cuál es el símbolo que representa el Sol, cuál es el símbolo que representa Mercurio, cuáles son los símbolos de los signos. Los programas te van a dar un símbolo, el símbolo de Acuario, el símbolo de Piscis. Eh, entonces estoy escribiendo una especie de manual que también es oráculo, es un manual y es un oráculo astrológico, con cartas y con información también visual, eh, que eso seguramente va a salir este año porque ya está, me falta muy poquito terminar de escribir y ya corregirlo y editarlo. Eh,
Y eso para mí va a ser un gran apoyo para los alumnos para poder aprender de manera más fácil, porque es como un machete grande de los primeros 2 años de la formación de cada concepto y a la vez con información visual. Hay gente que es más visual para aprender, que retiene más con imágenes. Entonces las cartas también son bastante claras conceptualmente con imágenes. Así que bueno, Qué bueno. eh, eso, si Dios quiere, va a salir este año. Lo estuvo revisando un amigo que no entiende de astrología y la verdad que me alucinó ver cómo a los 3 días ya estaba sacando un montón de conclusiones sobre su propia carta porque con las mismas herramientas que le daba el manual pudo empezar a leer, ¿no? Así que uno podría decir que no es tan complejo. Sí te requiere un nivel de compromiso con el estudio no muy alto, pero que esté, ¿no? De guardar determinados conceptos para poder avanzar. Y creo sobre todo como al principio es muy revelador y eso activa procesos. Entonces, a veces yo les digo, bueno, hagan terapia paralelamente a esto, o sea, tengan su espacio porque los va a movilizar, debe movilizar. Cualquier lenguaje sagrado que uno realmente explore en serio debe transformar a la persona, ¿no? Es como la función que tienen. Y la verdad es que sí, es movilizante. De repente empezamos a encontrar un montón de cosas, lo que proyecto, lo que no proyecto, se vuelve todo muy evidente. Y bueno, eso a veces necesita acompañamiento también. Está bueno que esté, porque también la escuela funciona como un gran activador de conciencia. Yo trato de utilizar herramientas de muchos niveles, algunas son bien intelectuales y otras tienen más que ver con la meditación. Cuando vemos signos hacemos meditaciones de cada signo que son muy arquetípicas, pero cuando vemos planetas, trabajo con canalizaciones de los planetas, de la medicina de los planetas. Y la verdad que es fuerte, nos pasan cosas en el cuerpo, nos pasan cosas en el alma, nos pasan cosas después en la vida que están relacionadas con esa medicina que recibimos. Es un proceso también bastante iniciático, ¿no? Y tiene que serlo porque te está dando de alguna manera una herramienta que después hay que usar con cuidado, hay que tratar de ser cuidadoso con el otro cuando vamos a leerle un mapa, cuando vamos a decirle las cosas. Así que también uno va desarrollando ese cuidado cuando lo recibe, diciendo, wow, a mí esto me impactó de esta manera, ¿no? El principio de la escuela es un poco también es recibir esas lecturas del cielo. La formación está hecha para la persona que quiere conocerse a sí misma y para el que quiere trabajar con la astrología. Te da herramientas para vos después poder hacer una lectura hacia otros, si un día alguien quisiera ser astrólogo. Hay mucha gente que no quiere trabajar de esto, que lo hace porque le sirve para entenderse a sí mismo, para entender las cosas que le pasan, para entender a su círculo íntimo. Y hay gente que sí, que ya lo piensa más como una profesión y de alguna manera se siente como convocada a ese rol, ¿no? Así que bueno, O sea que la escuela cubre todos los aspectos, desde el curioso que simplemente quiere sí, bucear un poco más en su autoconocimiento, en su expansión de conciencia, y el que quiera hacer de esto, como vos decís, una herramienta de amor que trascienda a lo individual y se pueda trabajar en el grupo. Las dos preguntas finales, porque realmente la astrología daría para varias series de entrevistas, y estas son entrevistas cortas para que la gente pueda tener una vidriera y saber qué es lo que se da, dónde, cómo, cuándo, y ajá. pueda además seguirte y estar en contacto con vos y con todas tus actividades. Las preguntas que quedarían serían como... ¿Cómo trasladamos? Vos ya un poco ya lo respondiste, pero la astrología, todo esto que aprendemos en la escuela, ¿cómo lo vamos llevando en el día a día y qué herramientas nos quedan para, Uy, es que bueno, son un montón. Al principio, el primer año, cuando empiezan a entender un poco cómo se ordena la personalidad, sirve mucho, por ejemplo, con el vínculo con los hijos.
porque inmediatamente levantamos los mapas de nuestros hijos, de nuestra pareja, y nos ayuda a entender mejor esa diversidad, porque si bien sabemos que somos distintos, la verdad que en la práctica nos cuestan las diferencias, nos cuesta Claro. muchas veces entender al otro. Entonces, si yo de repente sé que vos entendés el amor, vuelvo al ejemplo de la luna en Capricornio, con hechos muy concretos y con gestos que impliquen responsabilidad afectiva, eh, y capaz que la luna en Libra es más, bueno, me trajo unas flores, y capaz que le llevas unas flores a una luna en Capricornio y te mira como diciendo, ¿y esto para qué sirve? Yo necesito algo concreto, objetivo, real, ¿no? Y a veces en nuestros vínculos, con la mejor intención, nos cuesta hasta darle al otro lo que realmente, algo que le sirva, porque somos tan narcisistas que proyectamos todo. Entonces, si a mí me gusta el helado, yo te llevo helado a vos. ¿Qué tiene que ver entonces? Capaz que a vos no te gusta el helado. Pero somos así un poco. Incluso nos pasa con nuestros hijos, ¿viste? Como a mí me abandonaron, yo a vos te voy a dar Me esta protección. me Capaz hiciste que el pibe acordar quiere que se vaya, ¿viste? cuando Que tuvo no le familia, me hiciste acordar ponga la pelota. cuando tuvo familia, una ex cuñada mía, yo en lugar de flores le llevé helado, hacía un calor bárbaro, ¿no? Pero yo le llevé helado. Claro, yo fanático del helado. Y es Justo tal cual eso. lo que vos decís. Claro, pero es un poco eso, a veces con la mejor intención. Nos cuesta mucho entender Claro, al otro. Y cuando vemos el mapa astral, nos empieza a quedar mucho más claro esa diferencia. Empezamos a entender mejor al otro. Empezamos a entender por qué no le interesó el helado, por ejemplo. ¿Se entiende? Como que sí, sí, sí. aparece mucha información. Y también, por ejemplo, algo que me ha dicho una chica que hizo la escuela al principio, dijo, yo antes me enojaba mucho cuando el otro no respondía de cierta forma. Y a partir de la formación entiendo que puede tener respuestas por motivos que yo no entiendo, porque están muy por fuera de mi forma de pensar, que no necesariamente son malas, sino que simplemente funciona de otra manera esa mente, ¿no? Excelente. Entiende de otra manera, reacciona de otra manera. Al principio un poco tiene que ver con eso, el primer año y parte del segundo. Y después ya se pone más loco, porque cuando vemos vidas pasadas y vemos qué nos quedó pendiente aprender en la vida anterior y por qué estamos en esta vida viviendo las cosas que vivimos y para aprender qué cosas, ¿no? ¿Qué quiere el alma que vos logres a nivel crecimiento? Eso te orienta en un sentido que es muchísimo más espiritual todavía, ¿no? Y también de a poco te vas sintonizando con el alma. Nosotros tenemos un mundo de mucha desconexión y muchas veces esto del encasillamiento, ¿no? De que la verdad que es algo que se combate mucho en la escuela, pero porque la astrología lo combate, no, no es una posición individual, ¿no? Pero en esta estandarización de los seres humanos a donde todos deberíamos lograr las mismas cosas, de repente un mapa astral dice que la persona vino a esta encarnación a desarrollarse en su nivel más íntimo, con la familia, en los vínculos personales, que tiene una deuda pendiente con los vínculos personales. Y capaz que hoy en día no es muy popular o visto como exitoso que la persona se quede en la casa criando a los hijos, por ejemplo, ¿no? Y se Claro. dedique a eso. Y en otro mapa astral podemos tener un desarrollo mucho más individual o hacia el arte o hacia la espiritualidad. eh, y eso trae mucha paz cuando se puede reconocer, porque justamente no va con las modas, ¿no? Nosotros somos medio extraños con las modas, entonces si de repente eran épocas de un catolicismo ortodoxo donde la mujer se tenía que quedar en la casa, bueno, en esa época, si a vos te pintaba por ahí, estaba bien, y si hacías otra cosa, estaba mal. Y ahora ponele que está la liberación y qué sé yo, y capaz que si te pinta por ahí también sentís que estás haciendo algo mal, porque Claro. no estás haciendo lo que todos dicen que deberíamos hacer. Entonces, también un poco tiene que ver con el discernimiento, con entender la singularidad del alma, la singularidad del camino evolutivo de cada persona.
Y con esto de dejar de poner una bandera única para todos, la verdad que la astrología te interpela mucho con eso, porque te muestra claramente que no hay un camino único, que hay un montón de caminos, pero que no todos los caminos son para todas las personas. Claro. Bueno, la verdad que por lo que pintaste sobre la astrología, ojalá los que nos están escuchando compartan mucho este video, porque la astrología en estos tiempos, que seguramente en todos los tiempos las cosas son diferentes, debería ser mucho más popular y debería bajarse de ese estante de elite o de cosa rara y hasta de dudar si es ciencia o no es Sí, ciencia, porque no se pueda pasar por un laboratorio y no se pueda yo creo que nos ayudaría bastante, como vos decís, a comprender y esa comprensión ayuda a todo, ayuda a mejores y sanas relaciones, a procesos de evolución más, no sé si rápidos es la palabra, pero por lo menos más agradables. Y, y bueno, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cuáles son tus vías de contacto para la escuela y para tus redes para que puedan seguirte? bueno, la escuela tiene una página web que se llama Equilibrio Cósmico, la escuela se llama Equilibrio Cósmico. Eh, la página web, si ponen Escuela Astrología Equilibrio Cósmico, la van a encontrar. Si me ponen a mí, Natalia Rovira Bosch en el Instagram o en el Facebook o también en Internet, les va a salir mi otra página que dice que se llama Natalia Rovira Bosch, pero ahí en mi otra página también te puedes llevar a la página de la escuela donde está el contacto. En mis redes sociales están las dos páginas web. Yo tengo una para todo lo que son las sesiones individuales, los retiros, los talleres de constelaciones, y tengo otra para la escuela, donde está el programa, donde está la modalidad. Este año arrancan los miércoles a las 2 de la tarde. Es una clase por semana de 2 horas, de 2 a 4, y empezamos el 4 de marzo. Todo eso está puesto en la página. Y bueno, me escriben y se anotan y ya. Bueno, espero verlos porque yo voy a ser un alumnito más ahí sentado en la escuela. Bienvenido. Me animé a tomar la decisión Sí, realmente la astrología siempre me pareció algo inaccesible, algo inentendible, algo que uno siempre tiene un preconcepto, qué sé yo, y la verdad que conociéndote como sos tan clara para explicar, para hablar, yo te he conocido de meditaciones, de constelaciones. Quiero también que la gente sepa dónde pueda, ya en entrevistas anteriores, donde hemos hablado de tu libro, de Las Puertas de Iberá, que Sí, también puedan encontrarlo, que también es un lindo camino de evolución interior, de regalo de los hermanos intraterrenos. Y también contarnos un poquito, muy breve para cerrar la entrevista, qué son estos viajes iniciáticos tanto a Bolivia como estos que vas a hacer ahora a Mendoza por Isidris. y un viaje iniciático te cambia, o sea, una constelación, por ejemplo, es un proceso muy fuerte a donde vos llegás a ver ciertas cosas y que dura un tiempo. Pero cuando vos te vas a un viaje a donde hay muchos de estos procesos juntos, eh, el trabajo interno se vuelve muy fuerte y después tiene una consecuencia en la vida de las personas también mucho más marcada, ¿no? Son realmente momentos a donde la vida cambia, porque no solo tenemos actividades que son de expansión de conciencia, sino que estamos trabajando en lugares que de alguna manera sostienen cierta frecuencia. En el lago Titicaca, cuando hacemos el retiro a Bolivia, trabajamos en un montón de templos incas. Los incas tienen una forma de hacer templos que es que no son todos iguales. Por ejemplo, las iglesias católicas son más o menos todas iguales. Más grande, más chica, pero digamos que tienen una misma forma. En cambio, los templos incas son muy distintos dependiendo de cuál es la función energética del templo. Entonces, por ejemplo, la Isla de la Luna, que tiene altares que son pura y exclusivamente femeninos, trabaja ciertas energías. La puerta de Aramumuru es una puerta en el medio de la nada, tiene que ver con la conexión con los apus y los espíritus más elevados. El altar solar de la Isla del Sol abre la conexión al disco solar interno.
y tiene otra cualidad de energía. Entonces, el viaje ese puntualmente está pensado para que podamos hacer una secuencia de movimientos energéticos en un orden que pueda ir haciendo que una cosa se construya arriba de la otra, ¿no? Y tiene que ver con poder ser uno mismo en el fondo, el retiro al lago Titicaca, porque vamos trabajando un montón de capas, de niveles de cosas y la activación del disco solar personal, que es lo que hacemos en la Isla del Sol, el último trabajo más fuerte que hacemos tiene que ver con esto, es un gran reconocimiento de lo que es, un gran vaciamiento de lo que no es. Nosotros tenemos a veces por culpa o por educación o por cómo fuimos entendiendo lo que pudimos entender del mundo, sobre adaptaciones, ¿no? Cosas que llevamos pero que no son auténticas. Capaz que una persona puede ser, no sé, excesivamente cargada con preocupaciones, con responsabilidad, ¿verdad? Porque vivió en un contexto a donde si no se hacía cargo de todo el mundo parecía que todo se rompía y capaz que no es su naturaleza, ¿no? Estar cargando tanta cosa, por ejemplo. Estoy Claro. diciendo lo que se me viene a la Sí, mente. sí, sí, sí. Pero bueno, es todo un trabajo de purificación, podríamos decir, para poder ser eh, esa luz como más genuina, pero en el plano terrestre. Y, evidentemente daría Ese es también el de para, Titicaca. claro, daría solo para una entrevista hablar solamente de esta. ¿Y el de Sí. Mendoza? El de Mendoza nació de una conexión con la ciudad intraterrena de Isidris. Yo trabajo con canalizaciones hace mucho tiempo. Con Isidris he tenido conexiones a lo largo de los años de distinta forma. Los últimos años tuve la posibilidad de ir algunas veces al Parque Nacional Aconcagua. La última vez me conectaron muy fuerte, me mostraron una serie de trabajos que podemos hacer. Eh, Isidris tiene una frecuencia muy distinta y verá, es una energía que trabaja con la pureza específicamente, ¿no? Con la inocencia, con esa felicidad que tenemos cuando somos niños o donde podemos. Bueno, la gente que tiene hijos tiene este registro. Vieron que los chicos puede estar pasando casi cualquier cosa, pero ellos mantienen un nivel de felicidad, ¿no? Como que parece que ellos no registraran, ponele, que no registran el afuera. Pero es una frecuencia de conexión más álmica, es como si estuvieran, lo que ellos me mostraron es como si estuvieran sostenidos por la verdad del espíritu, más que nosotros. Nosotros de alguna forma, cuando crecemos, nos vamos cayendo en ese nivel de conciencia, nos cuesta estar sostenidos por la alegría de vivir, por el juego espontáneo, por la sorpresa, ¿no? De mirar una flor y sentir que es maravillosa. Estamos como tal vez más en la cabeza, más desconectados de lo que vemos, de lo que tocamos. La conexión con Isidris tiene mucho que ver con recuperar un poco esa frecuencia, ese estado del alma, que es como una alegría. Y también tiene que ver con la inocencia, no con la ingenuidad, con la inocencia, ¿no? Mm. Nosotros confundimos un poco esos conceptos. La inocencia es esto de no ser tan rebuscados, ¿viste? De no especular. Nosotros nos defendemos mucho con especulaciones, sobre todo cuando tratamos el amor, ¿no? Somos medio cobardes para el amor, entonces especulamos. No le escribo porque, o estoy al mismo tiempo escribiéndome con tres para, viste, no perder nada, ¿no? Yo veo cómo funcionan muchas veces las cosas. Es como una pérdida de inocencia porque es también en el fondo como una cobardía, no me voy a exponer porque me van a lastimar. Sí, sí, un Eh, sistema de protección, y la de inocencia un autoprotección. poco tiene que ver con decir, bueno, esto soy yo. Es esto, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo real, esto es lo transparente. Y después, qué sé yo, si vos no te gusta o qué sé yo qué, bueno, ya es algo tuyo, pero yo tengo que ser coherente conmigo misma. Esto es lo que yo tengo en mi corazón. Bueno, Eh, lo que vos tenés en tu corazón, Nati, es muchísimo para dar, así que te agradezco muchísimo. Hemos llegado al final de la entrevista, no será tampoco la última, pero justamente estás acá en tu tercera entrevista porque
son muchas, muchas ramas es un árbol con muchas ramas, con muchos frutos para poder convidar a la comunidad. Así que esperamos que en esta escuela de astrología también tenga lo suyo, tenga sus frutos en las personas que vayan y puedan llevar herramientas que los hagan más, por lo menos conocerse más a cada uno y poder construir cada uno la mejor versión de sí mismo. Bueno, Sí, Nati, gracias, Guille. gracias a vos. Si querés agregar algo que no te haya preguntado o algo más para cerrar. No, creo que la escuela es una gran oportunidad para todos los que trabajan terapéuticamente. A veces las formaciones terapéuticas que no son las oficiales son muy cortas, por ejemplo, el Reiki, el Tamiana, no sé, hay muchas formaciones que son muy cortas, ¿no? Que son 2 o 3 días y de repente a veces uno necesita como un complemento de formación para poder lidiar con ciertas cosas. Yo creo que la escuela, más allá de la astrología en sí, que es un recurso importante, eh, ayuda a formar eh, una mirada para poder trabajar con los demás, para poder conectar de otra manera. Así que bueno, nada, la verdad que está bueno que esté acá en Vietnam. Me pone contenta que la podamos compartir acá. Bueno, gracias. Ya están todos tus datos de contacto en la descripción, en el mismo video y en la descripción del video. Así que a los que nos están viendo, agradecemos que le den me gusta, que se suscriban, que es gratuito, que lo compartan para que esta difusión llegue a donde tenga que llegar. Y bueno, no creo que no hay nada más para agregar. Nati, muchísimas gracias Bueno, muchas y gracias, Guille. nos estamos viendo. Nos estamos viendo, que estés bien.